Mira, les levantaron estas carteras. O sea que es hasta mañana el tiempo para entregar la tarea de la clase que tuvimos ahora. ¿Cuál era la pregunta que no escuché bien? Que tenemos hasta mañana para hacer el deber del de ayer. Ah, sí, sí, porque la plataforma no va, la profesora va a dar un plazo. Venimos de dos jornadas en las cuales hemos estado trabajando por plataforma, y lo bueno es recordar que en el caso de la plataforma, y como verán ustedes somos un grupo bastante numeroso, y dado de que en la enfermería siempre estamos trabajando de forma grupal, muchas de las actividades que ustedes van a tener por plataforma es en grupo. ¿Ah? Lo bueno que tiene el desempeño y la realización de las actividades en grupo es que, más allá de compartir las opiniones, también uno se nutre de opiniones diferentes, tiene la oportunidad de dar sus aportes y confrontar sus ideas. Así es como trabajamos en enfermería. A diferencia de otras profesiones, donde la gente trabaja de forma solitaria, nosotros siempre vamos a estar trabajando con un grupo de personas, siempre vamos a estar formando parte de lo que es un equipo interdisciplinario, en el cual, entre algunas de esas personas, vamos a tener otros enfermeros, otras enfermeras, pero también dentro de lo que se llama el equipo médico, integrado por diferentes profesionales de la salud. Entonces, el trabajo de equipo es fundamental. Y es bueno que comencemos a trabajar de forma grupal desde el comienzo, desde la formación. Por eso es importante que ustedes, cuando las consignas sean con un número determinado de personas, lo hagan ajustándose a lo que las consignas le piden, porque esa es otra de las características que tenemos nosotros en el desarrollo de nuestra profesión, que vamos a estar siempre trabajando con consignas, siempre, ¿ah? Siempre.
Entonces, entiendo de que por la diferencia de horarios, hay muchas veces se presentan dificultades en las que no se pueden reunir un grupo, digamos, un número justo. Por eso es que yo les pongo, bueno, que los grupos sean no menos de tanto ni más de tanto. ¿Sí? Supongo que ustedes deben de tener ya un grupo de WhatsApp, que eso les facilitaría mucho la coordinación. Pero lo importante es que las consignas sean respetadas, ¿de acuerdo? Profesor, disculpe, creo que fue en la primer trabajo grupal que usted nos pidió, nos dijo máximo de 4 personas. En ese caso, habíamos incluido a Miriam, por ejemplo, que no había estado en la clase de Zoom la vez pasada, entonces la incluimos igual para ponerla al día o comentarle sobre la clase. Correcto. Bien. Justamente en ese primer trabajo grupal no había un mínimo. Pusimos hasta 4. En el anterior sí pusimos de 4 a 6. Bien, vamos a repasar entonces esas actividades que estuvimos haciendo, dando Profesor, un repaso grupal. Sí. perdón que interrumpa, pero Sí. el grupo de nosotros daba como que usted no lo había corregido. No sé si usted lo vio o no lo vio. Sí, vi todos los grupos. Sí, sí. Ah, está. ¿En el trabajo de ayer? Sí, ¿O en- no aparecía corregido por usted, por eso preguntaba. Sí, sí, porque inclusive fue la manera de, como yo les explicaba, de ponerle la asistencia a todos los que habían entregado sus trabajos. Y tengo el de ustedes. O sea que justamente en el día de ayer no hubo ninguno que haya faltado. Todos cumplieron con su actividad. Quizá no habrá salido porque yo a todos le pongo algún comentario, Por eso mismo. por lo menos revisado, como para que ustedes se dieran cuenta que estuve leyendo el trabajo. De todas maneras, aunque no les haya salido, les digo que sí, he revisado todos los trabajos y sí he puesto dentro de mis anotaciones los, los comentarios que se fueron pertinentes. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. De nada. Bueno, vamos a comenzar entonces respondiendo algunas de esas preguntas que habíamos comenzado desde antes de ayer. Donde se acuerdan que decía, era como una frase a completar. Decíamos que el cuidado de la salud se refiere, y otra cosa, para que todo nos quede en claro, los trabajos son en base al material que yo les subo a la plataforma. Ustedes obviamente que podrán reforzar sus estudios con material extra, pero las preguntas salen directamente de ese material, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren hacer una contestación, una respuesta en base al material que yo les subí, y después una opinión personal, siempre es bienvenido y ustedes globalizan un poco mejor la entrega. Pero las respuestas están dadas en el material que yo les subo, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos diciendo entonces que el cuidado de la salud se refiere, y acá había una frase para completar, donde decíamos que es la máxima igualdad. Y yo acá había subrayado la palabra igualdad, porque algunos fueron un poquito más y pusieron equidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la diferencia entre la igualdad y la equidad? Claro, era la priorización, una era la priorización de una acción ante otra y la otra era la igualdad, o sea, ser iguales. En la Claro, equidad priorizás a una persona o priorizás una acción a realizar antes que las otras son igualitarias. correcto. O sea que si yo actúo de forma igualitaria, no siempre actúo de una forma más justa. ¿Nos vamos entendiendo? Hay personas que van a tener una mayor demanda de cuidados, de atención, de servicios, de prestaciones, que otras. Por lo tanto, un trato igualitario hace de que yo obre injustamente. Por lo que debo siempre manejarme con la equidad.
Por eso decíamos que a la máxima, igual lo tomé como correcto la palabra igualdad, porque de hecho en la diapositiva estaba con la palabra igualdad. Pero algunos se dieron cuenta y pusieron equidad, cosa que quedó, digamos, mejor aún. Cuidado de la salud se refiere a la máxima equidad en la distribución de los recursos asistenciales y las oportunidades de recibir cuidados y tratamiento. Después preguntábamos, ¿en qué se focaliza la actuación de enfermería en la relación enfermero-paciente? Y acá veíamos que el foco de la actuación es en base a las necesidades y a los problemas de salud que tienen las personas, que tienen las familias o que tienen los grupos de personas, mediante el uso de nuestros conocimientos, de nuestras actitudes y de las habilidades técnicas que hemos ido incorporando propios de nuestra profesión para el desenvolvimiento de cada tarea demandante. En eso es lo que se focaliza la actuación de enfermería con nuestros pacientes. Aparecía otra pregunta que era, ¿en qué consiste la honestidad? Y acá podría ser una respuesta tan corta como esta. Vamos a pensar en 3 puntos. El primero, la honestidad sería un interés, pero un interés genuino, un interés verdadero que tenemos, en este caso, el enfermero por su paciente. ¿Sí? Otro punto sería mostrar seguridad y mostrar además coherencia en el decir y en el actuar. ¿Por qué decíamos coherencia en el decir? Porque dentro de los pilares de nuestra actuación también está la educación. Yo voy a tener que aprender mucho para enseñar mucho, con respecto a los temas de salud, obviamente. Recuerden que hablábamos que nosotros como enfermeros somos los que estamos con mayor tiempo con nuestros pacientes. Y en esa gran cantidad de tiempo que yo comparto con mis pacientes, no solamente debo limitarme a los procedimientos que me demande cada uno de ellos, sino que además un tiempo, y bien importante, a lo que es la educación. ¿Qué es lo que buscamos con la educación? Sobre todo 2 cosas fundamentales. Promover la salud y prevenir la enfermedad. Y el último punto, no involucrar sentimientos de frustración que todos tenemos por causas ajenas a la relación con el paciente. ¿Sí? En otras palabras, de alguna manera llegar a superar aquellas frustraciones que hemos ido teniendo, porque es cosa también humana, y que justamente eso no nos juegue en contra en cuanto a lo que es nuestro accionar como profesionales de la salud. Dentro de los problemas que pueden surgir, y acá estamos hablando de problemas que pueden surgir del paciente, ¿ah? Acá estamos hablando de problemas del paciente en esa relación que tenemos con él, explicar qué es el desplazamiento, explicar ese concepto, ¿qué es el desplazamiento? ¿Alguien se acuerda? Era cuando el paciente se encontraba agresivo y enfocaba su agresión hacia el enfermero. Exactamente. Ya sea por diferentes situaciones. Sí. El paciente puede estar con un diagnóstico reciente, afectado, desestabilizado, donde no solamente tiene algo perjudicial a su salud, sino también que todo un trastorno a nivel familiar, a nivel laboral, de cómo resolver un montón de cosas por el hecho de estar internado. O sea que
Cuando estamos... Estar una semana encerrado en una habitación de 4x4, a veces con otra persona, y viendo que la única persona que entra y sale en cada 2 horas o menos es un enfermero, como que esa parte te genera un estrés. No, Claro, aparte también se puede sentir desolado por andar a saber por qué enfermedad y incomprendido por lo que está Claro, pasando. no lo va a demostrar con la familia, o sea, no va a recurrir a ponerse agresivo o lo que sea con la familia, que es la única que en ese momento él dice, ah, me están cuidando, están conmigo acá, no tienen la culpa. ujú. O sea que por esas cabezas pasan un montón de cosas. Exacto. Y de hecho, reflexionemos un poco, porque nosotros hemos sido pacientes. Entonces, cuando estamos atravesando esa dificultad de salud, no solamente es una dificultad de salud física, sino que es una dificultad que estamos atravesando dentro de nuestro aspecto psicológico y social. Ustedes ya lo habrán trabajado, el concepto de salud-enfermedad, en la materia de enfermería básica. Entonces, de donde decíamos que la salud en realidad no es únicamente un componente físico, sino que además está integrado por otros componentes como es lo psicológico, como es lo social. Lo social. Entonces, el hecho de estar, ahí está. Entonces, el hecho de estar padeciendo una enfermedad, teniendo un diagnóstico, teniendo que cumplir una terapéutica, teniendo que despojarme de cosas, por ejemplo, en un cambio de una dieta, pensando en la incorporación de nuevos alimentos o de alimentos diferentes o de los cuales no estamos acostumbrados, o ya unas pautas de control que antes no las tenía, volver a reestructurar mis tiempos y mis actividades. Claro, Todo un genera estrés. ansiedad, un poco de ansiedad también. Quieras o Claro, no, como que te provoca, aunque vos intentes no hacerlo, te provoca un cambio en algún accionar de tu día a día. Pero además Si de cambias tu molestar. rutina, algo va a cambiar, es imposible que no suceda. evidentemente que sí. Y además, algo que no es menor, y se nos está escapando, pero que no es menor, es que nosotros, o mejor dicho, el paciente, no solamente que el hecho de estar internado o cursando una enfermedad, probablemente no esté trabajando, sino que además se le suman gastos. Entonces, verán ustedes que hay un montón de factores que contribuyen para que la persona entre en un estado de hostilidad. De Cuidado con esa palabra, estrés en todo. estrés en todo. Y eso lo lleva a muchos, no digo a todos, porque como somos personas diferentes, procesamos de manera diferente. Pero acá estamos hablando puntualmente de aquellos pacientes que reaccionan de forma hostil. Ojo que muchos han confundido esta palabra, por eso la puse en rojo. Hostilidad es sentirse agraviado, estar con rabia. ¿Y por qué puse esta palabra? Porque es en realidad lo que proyecta el paciente, ¿no? O lo desplaza hacia alguien. Y ese alguien es esa persona que, como decíamos hoy, por un lado tiene la ventaja de compartir mucho tiempo con el paciente, pero desplaza esa hostilidad hacia esa persona que justamente es el enfermero. Puede ser cualquier integrante del equipo de salud, pero el enfermero es el que tiene más tiempo con el paciente. Entonces, si ahí vamos uniendo y entendiendo el concepto, es que llegamos a esta respuesta. El desplazamiento es cuando no puede demostrar su hostilidad, su rabia, su frustración, su estrés, lo que ustedes quieran ponerle, de una manera clara. Entonces la persona, el paciente, desplaza sus emociones hacia un objeto más accesible. Y acá también cuidado con esta parte que muchos han confundido y pusieron como algo más, confundieron este concepto y no lo pusieron como algo más accesible, sino como algo más fácil pusieron algunos. No es más fácil, no es más fácil. Y yo puse esa aclaración.
más accesible por el hecho de estar más Ahí tiempo. presente. ¿Cómo? Por el hecho de estar siempre ahí presente, va a ser la persona que Por el siempre hecho va de a estar estar más al lado. tiempo. Por el hecho de estar más tiempo. ¿Ah? Si- Pensando en un ejemplo, si hacemos una estadística de accidentes de tránsito, por ejemplo, quizá una persona que maneja un taxi tiene más probabilidades de sufrir un accidente que otras, pero es porque también tienen muchas horas de sus días manejando en la calle, hablando de términos de probabilidades. Y es lo que nos pasa a nosotros, ¿ah? Compartiendo la mayor cantidad de tiempo con los pacientes, cuando ese paciente frustrado, deprimido, angustiado, nervioso, está en una situación hostil, hace el desplazamiento hacia ese tipo de persona. Entonces uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué le pasa a esta persona conmigo? Pues yo siempre lo traté bien. ¿Por qué actúa de esa forma? Entonces vayamos entendiendo de por qué las personas actuamos cuando somos también nosotros pacientes, de esa manera de desplazar esas frustraciones sobre, en este caso, el personal de enfermería, que como decía, la última frase, la última parte de la frase es el blanco de comportamientos agresivos. En esta situación, si un enfermero o enfermera es agredido por un paciente, ¿qué es lo que corresponde? ¿Abandonar la habitación? ¿Tratar de calmar al paciente? ¿Qué es lo que corresponde de un enfermero? Bueno, primeramente tendríamos que definir el tipo de agresión, ¿no? Porque yo puedo ser, como enfermero, agredido verbalmente, puedo ser agredido físicamente, puedo ser psicológicamente, sí. Por ejemplo, no ser considerado cuando me hacen esos vacíos, esos desprecios. Todo eso también son No contestar actitudes alguna agresivas. pregunta, bajar la mirada, no mantener algún contacto o gestos de respeto, simplemente. Exacto, exacto. Todo eso son lanzamientos, ¿sí?, hostiles. Entonces va a depender de qué tipo de lanzamiento hostil yo reciba y ver de qué manera actúo. Hay ciertos agradecimientos, sobre todo lo que es el agradecimiento físico, que ninguno de nosotros está como para tolerarlo. O inclusive puede ser hasta un agradecimiento sexual, ya sea de forma oral o de contacto, ¿ah? Sobre todo las enfermeras. Entonces hay cosas que, por más que nosotros entendamos la situación en la que puede llegar a estar pasando un paciente, hay cosas que se toleran y cosas que no se toleran. Entonces, yo creo que de lo peor que podemos hacer es abandonar el lugar y pasarle esa atención, esa sala, ese paciente a otro de nuestros colegas y dar un paso al costado. Y hay cosas que podemos, digamos, tolerarlas, ser un poco más flexibles, entendiendo por lo que está pasando las personas. Claro, la situación. Exacto, exacto. Bien. Ahora ya entramos a lo que fue el trabajo que ustedes hicieron ayer. Eso fue lo de antes de ayer. Ahora comenzamos a lo de ayer. Y la primera pregunta decía, ¿a qué se refiere la violación de límites? ¿Sí? Y acá esto compete ya a enfermería. Cuando enfermería está violando los límites. Entonces decíamos que es un acto que satisface nuestras necesidades y no la del paciente. Entonces acá nosotros incurrimos en una cantidad de faltas. Primeramente, no consideramos al paciente como sujeto de derecho. Y eso hace de que no nos importa absolutamente nada lo que el paciente piense, crea, no tenemos en cuenta sus decisiones y todo lo que hacemos es a favor nuestro. ¿Tá? Violamos los límites, porque también como
Como como profesionales. personas y como, digamos, de alguna manera autoridades dentro del lugar donde estamos trabajando, también tenemos nuestros límites. Y terminan nuestros límites cuando empiezan los derechos de nuestros pacientes. Un grupo que yo le puse un ejemplo para que quedara más claro, que eso es de lo que me vengo acordando ahora, le dije, algo tan simple como, por ejemplo, hay un paciente y vos lo estás cuidando como enfermero, o el paciente entras y está en la sala y está mirando algo, y vos agarrás el control remoto y ponés lo que vos se te antoje. O querés mirar el partido, querés mirar lo que sea. Y sin preguntarle nada. Y esas cosas, chiquilines, pasan. Esas cosas pasan. Esa violación de límites pasa, sucede. ¿Sí? Así que a tener en cuenta nuestro accionar. Vamos a otra. Y esta era una pregunta, con una respuesta puntual. Dado el caso de que el paciente inicie un comentario, charla, tema, broma de connotación sexual, y enfermería continúe, y desde ya, con el consentimiento del paciente, ¿sería un caso de mala conducta sexual profesional? Acá no nos vamos a detener mucho tiempo, porque acá todos contestaron correctamente. ¿Ah? Y la respuesta es sí. Más allá de que nosotros no seamos los que hayamos comenzado con un tipo de comentario, como dice ahí, charla o broma, lo que sea, si le damos continuidad y no cortamos con eso, estamos cayendo ante un caso de conducta, de mala conducta sexual profesional. ¿Cómo se consideraría una acción que viole las leyes penales? Dentro de la Constitución de la República tenemos leyes que son civiles y leyes que son penales. ¿Ah? Todo aquella acción que viole las leyes penales se considera un crimen. ¿Ah? Es un crimen. Cualquiera fuera, es un crimen. Bien, y después decía, imagina y cita un ejemplo en el que un enfermero podría cometer una impericia. Este es un término jurídico, por lo tanto tendríamos que tener bien en claro a qué se refiere. La impericia es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, de experiencia o habilidad. Hasta ahí. Algunos hicieron referencia como el caso de un enfermero novato, nuevo, recién recibido. No siempre es así. Profe, disculpe, ¿por qué no es un caso de negligencia? ¿No sería lo mismo? ¿De negligencia? No entendí. Ponele, el enfermero se pasa con las dosis porque no conoce medicamento y le hace, ¿cómo es? Afecta al paciente en el momento o a largo plazo. ¿No sería una... Pero la dosis no la indica el doctor. En todo caso sería negligente colocar mal la dosis. Pero si él no conoce, No como no administrarlo. él no conoce y lo hace igual. Bueno, si no lo conoce, es como dice al principio de acá. Hay una falta total o parcial de conocimiento. La negligencia no se trata de la falta de conocimientos, ni total ni parcial. La negligencia es cuando yo cometo un error, pero no por falta de conocimiento. Le pudo haber errado a la dosis, pero porque actué imprudentemente, no porque no sabía cómo hacerlo. De hecho, lo pudo haber hecho varias veces y nunca pasó nada. Ah, ok. Perfecto. ¿Entiende la diferencia entre impericia y negligencia? Sí, perfecto. Sí. Bien, son términos inclusive que se asemejan mucho y yo les aconsejaría que ustedes vuelvan a leer y tengan bien en claro el concepto de lo que es
impericia, imprudencia, negligencia, ¿sí? Porque nos pueden llegar a confundir, pero tienen sus cosas específicas, como en este caso, haciendo la salvedad del concepto de impericia con el de negligencia. Por ejemplo, una intubación, se supone que se le enseña a un enfermero a hacer una intubación de emergencia, ¿no? Para que el No. paciente pueda respirar. No, No. no. Bueno, Ahora, no se le enseña, eso es un procedimiento médico. El enfermero lo que hace es asistir. Ahora, si el enfermero procede en intubar, y si lo hace bien no pasa nada, pero se le está jugando. sí. Ahora, si lo hace mal, ahí estamos cayendo en una impericia. Porque Otra es la sonda nasogástrica. Supe una conocida que es enfermera, que Sí. la sonda nasogástrica se debe confirmar que está en el estómago, sacando líquido gástrico, porque si no, puedes estar en los pulmones, por ejemplo. Sí. Y que ella, no me dio nombre, pero me dijo, conozco a una compañera que le pasó, y gracias a Dios el paciente no murió, pero le pasó medicación a los pulmones y no estaba la sonda en el estómago. Imagínense si le pasa alimento a los pulmones. Es sí, una colocación de una sonda nasogástrica sí es un procedimiento netamente de enfermería. ¿Tá? No la intubación, lo aclaro porque somos unos cuantos y no quiero que queden confusiones. La intubación, que hacía referencia a la compañera, es cuando se coloca un tubo orotraqueal, ¿sí?, por la boca y va hacia los pulmones con la finalidad de proveerle de oxígeno. Ese es un procedimiento médico. La colocación de una sonda nasogástrica es un procedimiento de enfermería. ¿Bien? Bueno, entonces decíamos que la impericia es una ineptitud. Yo no estoy apto para el desarrollo de una profesión, como por ejemplo colocación de un tubo orotraqueal, de una intubación. Si ustedes me dicen, conozco casos de que los enfermeros lo hacen, y puede ser, hay audaces por todos lados, ¿no? Hay gente que no tiene tampoco el conocimiento, digamos, teórico, solamente el conocimiento técnico y aplica inyecciones. Nosotros pusimos un ejemplo del lavado de oído, que después queríamos cambiar y no pudimos, porque teníamos otra mejor idea, Sí. pero lo habíamos hablado con Analía y resulta que el lavado de oído no es un procedimiento de un enfermero. Entonces, a mí, por ejemplo, me lavó un enfermero el oído por orden de un médico que no era otorrino, acá en Glemeda, y estuve como 3 meses escuchándome a mí misma porque me quedó, y el otorrino impresionante de enojado, que eso él no lo hubiera mandado a hacer porque no era correcto, además él no lo hubiera hecho tampoco, y pero eso ya no sería impericia, o sería falta de, yo qué sé, como no nos toca hacerlo, ¿no? Es falta de coraje de haberle dicho al médico, no lo hago, o cómo, en qué parte entra esa parte, porque si yo lo hago y lo hago mal, ¿qué pasa? La parte entra cuando quieren extralimitarse, y yo tengo mis límites en cuanto a los procedimientos. Sea un médico o sea quien fuere que me obligue a hacer un procedimiento el cual yo no fui formado para eso, quizás sí me animo, pero no fui formado, no tengo la habilidad técnica ni el conocimiento como para llevar adelante un procedimiento, y lo hago, ahí me la estoy jugando. Pero también este es el punto en el que yo digo, no, esto no lo hago, y tampoco tengo la obligación de hacerlo. O sea, yo como paciente en ese momento, si me hubiera ido a quejar, quiero marchar al enfermero. Marcha el enfermero si no hay una orden escrita del médico. Que eso es difícil que haya. Por eso, cuando nosotros estemos en duda, cuando les llegue a pasar a ustedes estar en duda o no, siempre es aconsejable que haya una indicación médica por escrito. Bien. ¿Tá? Entonces ahí nosotros estamos de alguna manera avalados, ¿tá? Y no fue un acto que lo hicimos por el propio impulso que nos puede despertar en una situación en la cual decimos, no hay nadie para hacerlo, lo voy a hacer yo. Bien. En este caso del lavado de oído, por ejemplo, es una impericia, entonces. Es una impericia. Si ustedes no recibieron
A no ser que ustedes tengan por ahí algún posgrado en algo relacionado con otorrinolaringología, donde les han enseñado a hacer procedimientos específicos de la rama, no tienen algo que los avale, es una impericia. Es una impericia. Ese procedimiento es muy común que el enfermero lo haga. Es muy común. Y digo más, hay muchos enfermeros que creen que es parte de los procedimientos de enfermería. Exacto, yo lo he visto tan común que me parece que como que lo están como que adaptando a la enfermería más el lado de oído. Tengo 44 años y me acabo de enterar el otro día que no es algo que le toca a enfermería. Claro. Y he visto y he llevado a mi hijo a hacerse lavado de oído, me hicieron a mí y no tenía idea. A mí también me han hecho varias veces y siempre me lo dicen los enfermeros. La doctora llega y dice, lavame el oído. Boom. Claro, claro. Ahora, si yo estoy trabajando en un servicio de otorrino, con el otorrino al lado, bueno, sí, también cambia ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bien. ¿Qué diferencia existe entre una difamación a un paciente y un libelo? El término difamación quizás sea el que nosotros estamos más familiarizados y conocemos, Sí. donde decimos que difamar es injuriar, es lastimar el nombre y o la reputación de una persona, pero realizando afirmaciones que no son verdaderas, haciendo afirmaciones falsas. ¿Sí? A veces nosotros entendemos que la difamación es dar publicidad, dar corrimiento a una información que es verdadera. No, la difamación es dar conocimiento de una información que no es verdadera de cierta persona. Entonces, también cuidémonos de que cuando, a pesar de que la fuente de donde sale la información es de nuestra confianza, quizá no sea la información verdadera. Y nosotros estamos replicando una información que es falsa, sin la intención, pero estamos difamando. ¿Se aclaró? Sí. El libelo, ya un término más jurídico, consiste en levantar falsos testimonios, igual que la difamación. Hasta ahí vamos igual. Pero la diferencia es que acá es por medios impresos, por escrito, por imágenes fotográficas, ¿sí? Y ahora con el hecho de que todo el mundo tiene una cámara fotográfica en su bolsillo, esto es se hace más fuerte, más sólido en este tiempo. Como que demuestra que el argumento es más sólido, en verdad. Claro, claro, claro. Entonces, celular en mano. Creo que fue Camila que habló, yo no entendí, no sé si alguien pudo entender. No, se le cortó todo. Se está cortando bastante y no se entiende. Ay, la sí, El internet, a mí se me profesor, corta. no se nos buguea a todos nosotros igual que no pensar eso. Ah. Bueno. Esta pregunta no fue enviada, pero quedó ahí en el tintero y vamos a ir vamos a hacerla en este momento, vamos a hablar un poco sobre ella, donde decía, o les pedía transcribir, reitero, esto no fue enviado, las medidas destinadas a proteger la intimidad del paciente y reflexiona oralmente con tus compañeros sobre las mismas. Lo vamos a hacer ahora, entre todos. ¿Por qué? Por la importancia que tiene cuidar de la intimidad de nuestros pacientes. Para que la gente no ande difamando y esas cosas. O sea, para mantener una imagen bien del paciente. Para que No no contar salga. lo que pasa dentro de la sala tampoco, porque a veces uno puede decir, ay, viste que fulano que está internado le pasó tal cosa y ya estás contando la intimidad de esa persona que no corresponde. Claro. Que Eso nada porque, mantener la
mantener la seguridad de la institución, ¿no? Y el respeto, digamos, más que nada también. De no Sí, eso por un lado, Mantener en secreto el diagnóstico del paciente también. también. Eso por un lado, como ustedes bien dicen, y por otro lado, no hacer ningún tipo de, ni difamación, obviamente, que ya vimos lo que era, ni de estar exponiendo a nuestro paciente en cuanto a comentarios, ni exponiéndolo a él mismo en cuanto a su cuerpo, porque es lo que nosotros también manejamos. Entonces, Es como nos enseñó la profesora hoy, al bañarlo, si hay gente al lado, ponerle los biombos y que no se produzca que alguien lo vea, que le dé incomodidad. claro, recuerden que nuestros pacientes, sujetos de derecho, ¿qué quiere decir eso? Que tienen el derecho, entre ellos, a muchos, ¿no? Entre ellos, a ser cuidados y a no ser expuestos. Entonces, algunas de estas medidas, las cuales nosotros protegemos la intimidad de nuestro paciente, es mantener la confidencialidad. Ya lo habíamos comentado, ¿sí? Aquellas cosas que el paciente nos ha confiado y que, en definitiva, no alteran la integridad física de absolutamente más nadie, mantenemos la confidencialidad, que es lo contrario a estar divulgando información. Cubrir al paciente, y recién decía Cristian, que lo comentaban anteriormente, cuando vayamos a hacer cualquier tipo de procedimiento en el cual dejemos expuesto su cuerpo, ya sea baño, ya sea higiene, o cualquier otro procedimiento, colocación de una sonda vesical, por ejemplo, ¿sí? Cualquier procedimiento que nosotros vayamos a dejar expuesto el cuerpo del paciente, bueno, cubrirlo. Inclusive, cuando estemos haciendo un traslado por los pasillos, en cama o en camilla, o en silla de ruedas, lo que fuera, cubrir al paciente. Vamos a otro punto. Correr las cortinas para mantener la intimidad, poner biombos, son medidas para asegurar el hecho de estar cuidando de la intimidad del paciente. Seguir los protocolos de la institución respecto de la intimidad del paciente. Todos tienen en claro qué son los protocolos, porque en este tiempo se nombra mucho, protocolo. Claro, ¿Alguien las normas, como quien dice. Normas, Una modalidad de accionar. modalidades de accionar, correcto. El protocolo sería el plan de acción que se tiene para realizar diferentes actividades o diferentes tipos de actividades. Es la planificación que se lleva a cabo para mantener todo eso funcionando. Protocolo, según las sesiones, ¿no? Hay sesiones distintas a otras, ¿no? Según la... Sí, según el lugar, porque hoy tenemos con todo el tema de COVID, tenemos protocolos de todo por todos lados. Claro. Estos protocolos son, en definitiva, normas a seguir, pero que ya están establecidas y que están escritas, puestas al conocimiento de todo el mundo para que todo el mundo intervenga de la misma manera. ¿De acuerdo? Bien. No comentar nada relacionado con el paciente y su tratamiento, excepto con la licenciada del turno y el médico tratante. Pedir a las visitas que se retiren de la habitación para realizar los procedimientos. Y bueno, hasta ahí todo lo que hemos estado viendo y repasando al anterior. Ahora lo que vamos a hacer es ver una última parte, que ustedes ya tienen este material subido a la plataforma, pero que por cuestiones de tiempo no lo tuvimos viendo, ni tampoco se les pidió que hicieran algún tipo de contestación. Lo vamos a hacer ahora, y es a partir de la página 20. Esto fue lo que estuvimos viendo recién. Estos
son otro tipo de términos usados en lo que es el aspecto jurídico legal. Por un lado tenemos lo que es el fraude. Son palabras más conocidas y más usadas por nosotros. Pero vamos a tener en claro de qué se trata. El fraude es decir algo para engañar. ¿Sí? Proporcionar información errónea o incompleta. Cuando nosotros hacemos una entrega de un currículum, también está dando fraude. Es decir, hacer algo con el objetivo de sacar algún provecho, decir algo que no es cierto para sacar algún provecho. Agresión, tocar al paciente sin su consentimiento, también tiene que ver mucho con el asalto, y el paciente tiene derecho a retirar inclusive el consentimiento en cualquier momento. ¿Qué es esto? Nosotros después lo vamos a ver también, tenemos diferentes tipos de consentimiento, que es cuando el paciente accede a que nosotros como profesionales de la salud intervengamos sobre su persona. Pero cuando el paciente siempre tiene el derecho de decir, bueno, yo, por ejemplo, no quiero que me atienda más Belén, que la estoy viendo ahí. No quiero que Belén me atienda más. Y Belén tiene que ajustarse a lo que dice el paciente. Si el paciente dice que no quiere ser más atendida por Belén, Belén tiene que dar un paso al costado y que vaya a otra persona. ¿Ah? Entonces, si Belén la atiende, inclusive, a pesar de que el paciente ya expresó que no quiere ser más atendida por Belén, Belén está cometiendo una agresión. Y sí, y eso abarca también en que si el paciente es, yo qué sé, racista, por decir una cosa, Exacto, Sí. tenía la misma dejamos pregunta. no nos tiene que importar, tenemos que dejar de atenderlo y punto. Sí, sí. A Y no en el ser caso que sea un de los desequilibrado únicos, mental, ¿no? Que no tiene poder claro, de decisión. en el caso de que seamos los únicos, ponele que tengamos el turno de una noche y nos toque ir y revisar no sé qué cosa, o cambiarlo, simplemente mover el paciente, rotarlo por alguna enfermedad o Sí. algo, y el paciente se niega y somos los únicos en ese momento, ¿qué hacemos? Buscamos a otro, de otro servicio, si estamos Ahí hablando, está. por ejemplo, de una institución grande como el hospital, y Alguna persona de ambulancia, alguna nurse que esté de servicio, todo eso podemos asistirle entonces. bueno, ahí hay otro tipo de consentimiento, porque lo vamos a ir viendo después, que tenemos un consentimiento que es informado, Ajá. tenemos un consentimiento que el paciente lo da implícitamente, no lo expresa, y es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a controlar temperatura, no le pedimos permiso. El paciente Claro, ya nos esté llegando con el termómetro o nos ve ya llegando levanta con el la brazo, presión y no tenemos por qué pedir la autorización. claro, porque es algo rutinario. Lo que sí vamos a avisarle qué es lo que vamos a hacer. Y el Ahí paciente, si por ejemplo viene con el termómetro y te levanta el brazo, ya te está dando el consentimiento. está, claro, con esa acción que él hizo ya te dio el sí. Exactamente, Correcto. exactamente. Ahora, por ejemplo, hay situaciones en las que el consentimiento debe ser informado y escrito, como por ejemplo cuando una persona se va a intervenir quirúrgicamente, primero da el consentimiento, lo firma, el médico se cubre, y es otra manera también de dar el consentimiento. El consentimiento, claro. ¿Ah? Y bueno, y el asalto, chiquilines, es tocar el cuerpo del paciente o amenazar con hacerlo sin su consentimiento, y cualquier tipo de agresión corporal también dentro de los aspectos legales es considerado como un asalto. Ajá. Entramos ya a lo que es la ley uruguaya, ley 18.335, en sus artículos 11 y 12, con respecto al consentimiento informado, dice que el paciente tiene derecho a elegir lo que se hará a su cuerpo, quién podrá intervenir y quién no. Entonces ahí está el amparo legal que tenemos inclusive nosotros como pacientes de decidir quién quiero que me atienda, que me toque, que me opere, que me controle. Ahí está, ahí donde decía Miriam que es cuando sucede mucho el tema
de las personas que son racistas, que no te dejan tocar por tu color étnico, por tu creencia, esas cosas sucede mucho en ese momento, ¿no? Claro, sí. También pasa con el tema de la religión. Por ejemplo, los testigos de Jehová no reciben sangre de otra persona. Yo comentaba con unos compañeros otros días que lo vi en la clínica, no me tocó a mí, pero lo vi, que una enfermera le dijo que se dejara pavada, que era su vida. Y la persona se puso a llorar porque estaba ella mal, o sea, necesitaba esa transfusión, pero su condición religiosa no le permite. Entonces la enfermera al hablarle así la puso más nerviosa, se puso a llorar. Yo sé que la operaron creo que al otro día, porque el estado nervioso en que se puso, a mí me tocó como si fuera en parte mía, porque me sentí mal por la pobre mujer. Claro, claro, claro. Y ahí está también el agravio que cometemos nosotros, porque aunque en el caso de la enfermera, con una creencia diferente. Claro, no tenemos derecho a opinar, a decirle no seas boba, ni nada, no tenemos derecho, simplemente tenemos que decirle, aconsejarle qué es lo mejor para su salud y está en ella el si tomar la decisión o no. Claro, quizá el consejo sí, pero el agravio no. Esta mujer, por el ejemplo que comentas tú, Miriam, fue agraviando la decisión ya tomada de esas personas. Claro, que son, porque de repente lo hizo con toda la intención de buena, de decirle, dale, es tu salud, pero capaz que tenía que haberle dicho, yo qué sé, por ejemplo, ¿no querés pensarlo un poquito más? Y después me decís. Claro, quizás lo puso mal la forma en lo que la enfermera expresó lo que tenía que pasar, y eso fue lo que le habrá afectado. Yo no soy de Jehová, pero me sentí tan mal por la mujer porque ella estaba asustada y la asustó más todavía. Totalmente. Aparte, esas personas tienen esa decisión tomada, no desde el momento ese, sino si le llega a pasar en cualquier momento de su vida. El médico es el responsable de informar al paciente sobre todos los aspectos del tratamiento. Y eso que quede claro también y subrayado. Es el médico, no enfermería. Lo que nosotros podemos hacer es aclarar, bajar a tierra la información que el paciente no entendió. Pero no dar ningún tipo de informe, jamás. ¿Ah? Siempre es el médico, y no cualquier médico, el médico tratante. Porque ustedes verán que ni siquiera un médico que no está tratando a un paciente, siendo médico, no da ningún informe. Siempre es el médico tratante. Entonces, mucho menos nosotros que pertenecemos a otra disciplina. Lo que pasa es que el hecho justamente de que, como lo comentábamos hoy, estar tanto tiempo con el paciente, tener otro tipo de confianza, suele suceder que el paciente se ve con una mayor afiance sobre el enfermero que sobre el propio médico. Y nos preguntan más a nosotros que al propio médico. Tiene otro grado de confianza. Claro, es como cuando ahí se decía, o anteriormente se decía, no ponerse en el problema del paciente, o sea, manejarlo por afuera. Que te pregunten, pero no me podés adelantar qué es lo que quiere decir, o lo que va a hacer, o lo que... Y mira, espera que venga el médico que te aclare bien, porque yo tampoco sé mucho de esto. Yo qué sé, alguna cosa así para salir de la situación y no tener que ir a donde no va. O como decía hoy, nosotros estamos presentes, escuchamos lo que dice el médico, y el médico se va y el paciente te dice, no entendí nada de lo que me dijo. Bueno, en ese caso, como ya la información la dio el médico, nosotros se la bajamos a tierra, le ponemos el conocimiento, porque escuchamos lo que el médico dice. Claro, como que si se la bajamos a tierra, le decimos, mira, te dijo esto, esto y esto, y tenés que hacerte esto, esto y esto. Claro. O caso contrario, cuando no escuchamos, no estuvimos presentes en el momento que el médico le habló, bueno, ahí preguntar, bueno, ¿y qué fue lo que te dijo el médico? Y en base a las palabras del paciente, o lo que el paciente nos diga, tratar de interpretarlo. Sacar una conjetura por lo que... Mira, te digo algo que capaz que te parece gracioso. Mi mamá, ya es fallecida, pero en un momento le preguntó a una enfermera, ¿tenés cefaleas? Y mi mamá me miró y la quedó mirando y le digo, mamá, dolores de cabeza, algo así. Porque quedó como, ¿qué me preguntó? Hay cosas que son bobas, pero a veces no entienden. Y gente mayor, mi mamá no tenía mucho estudio, pero digo, de repente el cefaleas no le cayó, no. ¿Qué es eso? ¿Qué tengo? Así. Sí, totalmente. Bueno, ahí estamos nosotros siempre como nexos. Exacto. Siempre como nexos entre el paciente y el resto
no digo médico, el resto de los profesionales de la salud, entre el paciente o entre los familiares y el personal de limpieza, entre los familiares y el personal de seguridad. Siempre el nexo de todo es el mismo. Exacto. Sí, sí. Eso queda muy claro. Los menores de 18 años, las personas mentalmente incompetentes, sedadas o confundidas, o que sufren determinados problemas de salud mental, no pueden otorgar consentimiento. En ese caso, quien toma la posta de decidir por ellos es el tutor. ¿Sí? Y cuando estas personas no tienen tutor alguno, bueno, en ese caso se procede nada más. Eso iba a preguntar, en el caso de que no tengan un tutor o sea una persona mayor en la cual se encuentre sola, si no puede ella misma adjudicar la autorización, ¿se adjudican que se juntan los médicos y ven que es lo mejor o cómo es que proceden? Sí, Ahí está. se procede con el objetivo de preservar la vida siempre. Ahí está, perfecto. Enfermería nunca es responsable de obtener un consentimiento informado. Siempre es el médico. Y acá vamos a ver entonces, que ya nos habíamos adelantado un poco, a los tipos de consentimientos informados. Tenemos un consentimiento escrito, es un formulario de consentimiento informado, como por ejemplo, cuando autorizamos que se nos intervenga quirúrgicamente, conocemos los riesgos a los cuales estamos expuestos, accedemos a un tratamiento y lo dejamos escrito en una tabla, en un formulario, es ese consentimiento escrito. El consentimiento verbal es el consentimiento en voz alta. ¿Sí? Cuando el paciente lo autoriza. A veces nosotros no estamos pidiendo un consentimiento, sino que estamos informando lo que vamos a hacer y el paciente le dice, bueno, ok, sí, adelante. Bueno, Perfecto. todo eso es consentimiento. Una pregunta, profesor. El tema en lo legal, en el consentimiento. El consentimiento verbal, como usted decía, puede ser revocado, me imagino, y el consentimiento escrito, ¿en qué forma? El ¿Cómo se escrito procede? siempre en una planilla. ¿Es revocable o es irrevocable? Siempre es revocable. Ahí está, perfecto, eso. Siempre. El consentimiento Más allá de que el paciente haya firmado un documento, se arrepintió, se revoca. Ahí está, eso mismo. Justo antes de entrar a la operación, dice que no, que tiene miedo y se arrepiente. Sí, ahí. totalmente, sí. Te hago una pregunta Sí. de eso mismo, porque acá implica al familiar del enfermo. Mi papá falleció en febrero por ELA. Mi papá firmó un papel legal durante muchos meses anteriores, mientras podía usar sus manos, de que no quería ni intubación, ni nada de ese tipo de estilo de cosas. Él quería medicación, sedación, y que pasar lo tenía que pasar. Pero a una hora específica, que el médico ya ve que ya no hay más nada para hacer, nos pidió a las familias que tomáramos una decisión si queríamos ir contra lo que él dijo. Eso, realmente yo sí te digo que fue un enfermero o un médico el que llamó, porque con esto de pandemia es todo a teléfono, te miento. Pero eso, ¿está bien? Porque si ya el paciente consciente, porque las personas con ELA sabes bien que la cabeza está perfecta, y se le pidió mientras él podía firmar. Él pidió algo que se respetara, y se le pide después a la familia que tomen una decisión si queríamos seguir con lo que él quería o no. Eso, Bueno. ¿está bien? Y bueno, acá lo que hizo el médico fue, yo considero de que hay que actuar, el paciente no me deja, pero voy a correr mi responsabilidad de actuar por sobre la decisión del paciente y coloco a la familia en el medio. Si la familia me da el consentimiento, yo le doy para adelante. Y después lo arreglamos. Porque yo quedo libre, el médico dice que yo quedo libre, recibí el consentimiento de la familia. ¿Ah? Y ahí la familia es la que en realidad
queda en el medio, sobreponiéndose, en el caso de que ustedes hubieran dado la respuesta afirmativa, sobre lo que pensaba, lo que creía, lo que defendía tu papá. Claro, porque en realidad le iba a dar unas horas más, porque ¿Sí? estaba. Pero digo, me pareció que si se pedía tan enfáticamente, por Claro. favor, que lo haga mientras pudiera, me pareció hasta raro que preguntaran eso. O de repente, en el mejor de los casos, cuando las cosas salen bien. Pero en un caso como en el que tú decís, o algo muy parecido, y la familia decide sobreponerse a lo que ya había decidido el paciente, y las cosas salen mal, el médico también delegó la responsabilidad de tomar la decisión a la familia y actuó conforme a lo que le dijeron. Entonces la familia ahí carga con la culpa de haber tomado una decisión que en definitiva no fue buena. Siempre es para, como estamos dentro de aspectos legales, cubrirse. Cubrirse. Okay. Bien, y el consentimiento implícito es el que, como ya les comentaba, realizar los controles. El paciente no ve llegando con el aparato de presión, ya sabe que le vamos a tomar la presión. No nos dice nada, no nos va a escribir nada, pero nos pone el brazo y ya está el consentimiento. Bien. Artículo 11. Dice que todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su representante, pero luego de recibir información adecuada, suficiente y continua por el profesional de la salud, en este caso del médico. ¿Para qué? Para que la persona pueda tomar una decisión, ¿sí? En base a la información que recibió, cosa que no siempre pasa. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Ah, mire, a usted lo vamos a tener que operar. Ah, bueno, está usted el médico, usted sabe lo que hace. Y las personas generalmente suelen tomar una decisión delegándole toda responsabilidad al médico sin tomar ningún tipo de decisión. O sea, lo que dice el médico está bien. Pero el artículo 11 dice que la persona tiene que tomar la decisión después de haber sido bien informada sobre su situación de salud. Los pronósticos de lo que puede llegar a pasar, qué es lo que se va a hacer, cómo van sus limitaciones, en fin. Profesor, en el caso de que haya una persona incompetente, ya sea de alguna forma mentalmente, o la familia, o los que estén al costado de él, o los que sean ¿cómo decirlo?, sus representantes legales, no sepan lo que es, y luego después que hubiera un problema durante el procedimiento o lo que sea, y la familia no está informada. Si la familia recurre a una demanda, ese papel, el cual ellos firmaron, los abstiene, o sea, la institución de cualquier problema, ¿no?, con las autoridades. Existe lo que se llama la mala praxis. Exacto. Entonces, con la mala praxis, en ese caso que tú planteás, se investiga si el problema resultó del médico, cosa que sería una impericia. Una impericia, perfecto. Esto era lo que yo quería llegar. Y si no, si y fue en ese caso de que se corrobore, de que se compruebe que es una mala praxis, ahí sí se comienza una acción legal sobre el médico, sobre la institución en la que fue hecha la intervención. Nosotros tenemos un caso acá en Salto, bien caliente de esto, que viene desde hace muchos años, pero que tuvo una resolución favorable hacia la familia, que fue con el caso de una niña, ¿no? Una niña que por una impericia, en realidad más conocido por la gente como una mala praxis. Blanquita. Exactamente. ¿Ya? Digo porque quizá la gente de Bellamón no conoce el caso. Pero después de muchos años, la justicia actuó a favor del demandante, que fue la familia, ¿no? Por una mala praxis.
Pero fue Acá una más o mala menos pasó algo parecido, pero con comprobada. una doctora pediatra dio una medicación a una persona alérgica y terminó con la muerte de esa persona. Y la doctora fue presa y todo. Eso, Rodrigo, en Besoñón. Sí, Besoñón. Una doctora joven, creo que fue. Hace Sí, poco, es de mi hace generación, poco. Patricia de la Peña. Ujú. Sí, me enteré también de ese caso. Pero esa doctora tuvo, como cayó en un delito penal, estuvo presa, ¿no? No sé si sigue todavía. Estuvo presa un tiempo, como un año y algo, pero ahora está libre, está ejerciendo de vuelta. ¿Y en el hospital de Besoñón? Sí, Hospital y Gremeda. Hospital y Gremeda. Bueno, supongo que ahora le debe preguntar a todo el mundo si es alérgico, ¿no? Porque esas cosas no se olvidan nunca más. Bueno, somos humanos. El consentimiento informado del paciente a someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos este documento que hablábamos hoy muchas veces está guardado, está expreso en lo que es la historia de salud del paciente, la historia clínica. Y fíjense con respecto a lo que ya lo habíamos contestado hoy, puede ser revocado en cualquier momento, más allá de que ya el paciente lo firmó, lo puede revocar. El paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias de la negativa de su salud. ¿Qué quiere decir esto? El médico le plantea lo que hay que hacer, el paciente dice, yo no quiero realizarme la intervención quirúrgica. Ahora, ¿qué consecuencia tiene para mi salud el hecho de yo negarme? El médico no le puede decir, no, como vos te negás, yo no te voy a explicar nada. No, le tiene que explicar igualmente. Así como se toma la decisión positiva, afirmativa, en este caso toma la decisión negativa de someterse al procedimiento, tiene derecho igual a que le expliquen las consecuencias de su decisión. Increíblemente en el Pereira Rosell es muy común eso, ¿sabes? Con los padres. Se llevan a los niños por miedo a tratamientos y la enfermera le explica, trae un papel donde tiene que firmar, le explica, le dice también si aparece tal síntoma o levanta tanto de fiebre o se te desmaya o se te pone azul o le explica esas cosas. Igualmente los padres firman el papel y se lo llevan. No quieren que toquen al niño. Y pasa eso, pasa muchísimo, y principalmente con los niños. Los padres en Pereira realidad Rosell son es los uno de los miedosos. mejores centros pediátricos de Montevideo. Sí, pero no es el médico, es los padres quienes tienen miedo y se llevan a la criatura para no hacer lo que el médico le está diciendo que está, lo que correspondería que se le hiciera al niño. Y he escuchado cómo explican bien, mirá, si no se hace tal cosa, ya puede pasar tal y tal cosa. No, pero no quiero porque no me animo, porque tengo miedo, papá. Bueno, tenés que firmar este consentimiento, pero cuando te lo lleves, si pasa esto, levanta fiebre, se te desmaya, se pone azul, inmediatamente lo traes. Siempre, se aclara todo, pero se lo llevan. Vos mirás y quedás de lado, se lo llevan. Ahí viste, Miriam, se cumple todo, se cumple el derecho del padre a reclinarse frente a una situación que debidamente ya está explicada, y también se cumple la obligación del personal de salud de informar inclusive la negativa de su decisión. Claro, Bueno, veamos este ejemplo. puede tener esa decisión. Sí, claro. Veamos esta situación, chiquilines. Cuando mediaren razones de urgencia o emergencia o de notoria fuerza mayor que imposibiliten el acuerdo requerido, o cuando las circunstancias no permitan demora por existir riesgo grave para la salud del paciente, o cuando se esté frente a patologías que impliquen cierto riesgo para la sociedad que integra, se podrán llevar adelante los procedimientos, de todo lo cual se dejará precisa constancia en la historia clínica.
¿Qué ejemplos se les ocurre? Un accidente de auto por el estilo. Correcto. Ahí está. Ahí se tiene que proceder y luego se va a cualquier tipo de consecuencia, pero lo primero en hacer es proceder y mantener la salud. Claro, claro. Imagínense ustedes llegar a un lugar de un Encontrar accidente una y la persona gente ensartada con una a rama veces, volante en el pecho. Ujú. Bien, y para terminar esta primera parte, el artículo 12 dice que todo procedimiento, en este caso de investigación médica, ¿ah? Cuando se está haciendo un estudio, por ejemplo, a nivel poblacional, deberá ser expresadamente autorizado por el paciente sujeto de investigación en forma libre, luego de recibir toda la información de forma clara sobre los objetivos y la metodología de la misma. Y una vez que la Comisión de Bioética de la institución de asistencia autorice el protocolo respectivo. Esto es, por ejemplo, vamos a comenzar a vacunar con AstraZeneca en Uruguay. Todavía no se experimentó en ningún lado. ¿Quiénes son los voluntarios? Es una investigación médica. Entonces el voluntario se inscribe, tiene el derecho a recibir toda la información, pero se está experimentando, o un tratamiento nuevo. Generalmente cuando ya no quedan otras situaciones para llevar adelante y te dicen, bueno, hay un tratamiento que es experimental, ¿te animás a ser parte? Bueno, sí, consentimiento de por medio, pero me tienen que explicar todo. ¿Tá? Cuando soy sujeto de una investigación. Ajá. ¿Quedó claro eso? Sí, perfecto. Bien. La información debe incluir el derecho a la revocación voluntaria del consentimiento en cualquier etapa de la investigación. Es decir, el investigado puede echarse para atrás y decir, no quiero seguir más con la investigación, no me inyecten más nada. No me den más nada, termino el tratamiento acá. Bien. Profesor, una pregunta sí. relacionada a esto acá. En Estados Unidos es la FDA que aprueba las investigaciones. ¿En Uruguay quién es? En Uruguay son muy pequeñas las investigaciones. Ah, está. Muy, muy reducidas. Y acá se hacen más investigaciones a nivel de animales, de pequeños animales. ¿Ah? Pero con humanos, prácticamente, que yo tenga conocimiento, Rodrigo, no tengo. No tengo. Ya cuando algo llega al Uruguay ya viene recomprobado de otros lugares. Inclusive tenemos el ejemplo de lo que pasó con las vacunas. Cuando llegaron las vacunas al Uruguay, ya hacía meses que habían empezado a vacunar en el resto del mundo, ¿no? Chiquilines, hacemos un cortecito de 10 minutos hasta las 22 y después terminamos con la segunda parte. ¿De acuerdo? Ok. De acuerdo, profesor. Bueno. Bueno, profe. Vamos a comenzar entonces con un tema controversial, ¿sí? En las que pueden haber diferentes tipos de posturas, de posiciones, y vamos a ver, analizar y a opinar, ¿sí? Porque todas las opiniones son válidas. Con respecto, obviamente, a un tema ético-legal que está en estos tiempos manejándose a nivel parlamentario, y es la eutanasia. ¿Sí? Creo que esa imagen justamente es alusiva a un procedimiento de enfermería, muestra de lo que se trata la eutanasia. Entonces, ¿cómo podremos definir la eutanasia? Se podría definir como llevar adelante procedimientos con la finalidad
de causar una muerte piadosa a una persona que sufre un mal incurable con la finalidad de acabar con su sufrimiento. Eso sería entonces una de las definiciones de lo que es la eutanasia. Es privar de su vida sin sufrimiento físico a otra persona, a su requerimiento y a su interés. La cuestión central es, y acá abrimos pregunta para debatir y opinar. ¿Al médico le estaría moralmente permitido causar la muerte de su paciente? No, eso es No, imposible. porque tiene que dar la vida por las cosas. Al momento de hacer el juramento de médico es lo que primordial dice. Sí. Pero también dice que es curar el sufrimiento, aliviar el sufrimiento. Y esta es la manera más sencilla, no alargar el sufrimiento de la persona. Uh-huh. Es como usted dijo exactamente, es muy controversial. Es bien Además, si se autorizó el aborto, ¿por qué no esto? Es las dos maneras de acabar una vida, solo que El feto en una se sufre y en esta no. porque no se toma como una persona hasta que nace. Es una persona. En la Constitución del Uruguay dice que la vida comienza al momento de la concepción. Así que sí, es una vida. Es una vida, pero no es una persona hasta que... Me encanta. Yo creo Es que una el persona médico porque no tiene es ADN diferenciado del de la madre y desde está. Al tener ADN diferenciado es una persona. Ya no es no forma parte de la madre. Así Yo creo que moralmente permitido, no, o sea, para mí no, como que no va moral y permitido, porque moralmente me siento como persona que tal vez no es moral hacerlo, pero si el paciente lo requiere y está permitido legalmente, o sea, lo requiere, lo pide, llegado el momento, me ayuden, legalmente estaría bien, pero moralmente no creo. Bien, así como la eutanasia, Rodrigo también lo dijo hoy, el tema del aborto es otro tema controversial. Controversial porque hay diferentes tipos de opiniones, de posturas, algunas basadas en ideologías, digamos, religiosas, otras basadas en ideologías progresistas. Morales. ¿Cómo? Morales también. Claro, todas esas lo que hacen es construir, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos la moralidad? Que lo que me lleva a mí es a tomar o a ponerme en tal o cual postura, ¿sí? Pero no dejan de ser, tanto una como la otra, algo controversial. Al punto de que sobre todo la eutanasia se ha querido, ha tenido sus impulsos de ser legislada y ha ido un poco para atrás. ¿Ah? Un poco para adelante, un poco para atrás. Pero hay movimientos políticos que quieren legalizarlo. Así como se legalizó el aborto en Uruguay, quieren legalizar esta práctica, y hay otros movimientos políticos que se niegan a hacerlo. Así como también es tan controversial que seguramente nosotros como un grupo de estudiantes no nos vamos a poner todos de acuerdo, ni tampoco se ponen de acuerdo el personal de la salud. Mucho menos los médicos, que son los que en definitiva tienen el peso encima de llevar adelante esta práctica o de decidir no hacerlo en base a sus moral. Más allá de que todos hayan pasado por el juramento hipocrático, donde tanto como lo citaban ustedes, en parte dice jurar solemnemente, defender la vida por sobre todas las cosas, y por otro lado dice aliviar el sufrimiento. O sea que dentro de inclusive del juramento hipocrático que hacen los médicos, también hay algo de controversia en eso. Bien. Ahora un poco más de cerca. La opinión en cuanto a dejar que se produzca. Por un lado, veíamos al médico, lo veíamos distanciado de nosotros,
y buscábamos la opinión con respecto a si al médico le estaría moralmente permitido causar la muerte. Ahora nosotros como parte del equipo de la salud, el hecho de dejar que se produzca, ¿qué opinión nos deja eso? Pero la eutanasia sería una decisión de la persona, no del médico. Sí, O del pero es que médico. hay Y con el médicos consentimiento. No exactamente de la persona, puede ser del familiar, Con el- porque si con el ponele, consent- tuvo un accidente donde tiene muerte cerebral Ujú. y obviamente no puede decidir, le van a preguntar al pariente si quiere que termine con esa vida, porque en realidad está muerto. Pero Late su como- corazón, pero no está bien la cabeza, Claro, entonces le apuntan que la persona como persona sí va a seguir ahí físicamente, pero lo que fue o lo que va a ser ya no está ahí. Pero obvio, pues, en el sentido de que el que va a decidir acá va a ser la persona o el familiar y no el médico. Moralmente el médico tendría que hacer lo que decide la otra persona. vuelvo Con a el lo que consentimiento. vuelvo Con el consentimiento. Vuelvo a lo que me pasó con mi papá. El médico lo que me estaba preguntando era si podía seguir salvándole aunque sea unas horas más. Él quería tenerlo unas horas más, el médico. Pero papá ya, cuando ya fue al hospital, ya estaba inconsciente, pero así mismo como estaba inconsciente, según el médico, tenía mucho dolor, espasmos musculares y no sé cuánto más. Y ponerlo, a que poner ese despierte y esté con un tubo, ya iría al CTI con un tubo en la garganta donde nadie lo podría ver y él iba a estar solo, quién sabe, por mucho tiempo más, por unas horas más, por unos meses más, innecesariamente, porque no iba, era como prolongar la muerte y no la vida. Sí, a mí me pasó lo mismo. Entonces el médico, cuando yo le dije que queríamos cumplir con lo que mi papá pidió, el médico nos dijo que ellos iban a darle sedación y medicamentos, que se iba a pagar como una velita solito, que podía llevar días, horas, minutos o meses, pero que ellos no iban a acelerar el trámite, porque obviamente no está permitido, pero intentó poderlo salvar o tenerlo más despierto más tiempo, creo, es lo que quiso ofrecernos. En el tema de la eutanasia podría hacer, ponerle la persona como el papá de la compañera, hacer un papel que diga que cuando llegue su momento, que ya no puedan hacerle más nada, le den la eutanasia. Con el consentimiento te querrá decir, capaz. Claro, sí. Una cosa como cuando uno quiere donar los órganos. O como un DNR. Algo así, sí. Claro. Bueno, ¿hasta dónde la enfermería es cómplice de esta acción? ¿Enfermería administra o no? Si tiene que administrar Bien. el medicamento, viene a ser el cómplice de esta acción. Es como que te acusen de homicidio y a vos te acusen de homicidio en segundo grado por cómplice, como que es lo mismo, estás ahí. Sos la persona que tiene la mano sobre el medicamento. O ustedes O que también, cumple la acción. Ajá. o nos pueden también dar una indicación de que apaguemos alguna máquina. Sí, también, normalmente los respiradores, el soporte vital. Bueno, ¿y ustedes creen que haciendo obediencia a este tipo de órdenes estaríamos siendo cómplices de la acción? Por Si supuesto. no es legal, estamos siendo Claro. cómplices. Y después es algo tuyo también de decidir o no. Bien, y eso es importante porque dadas las convicciones que cada uno de nosotros tiene, de la moral que ha construido a lo largo de su vida, decir siempre que sí puede ir en contra de esa moral, más allá de que sea una indicación médica. Pero nosotros, por ejemplo, como enfermeros, podemos, si van a cambiar al paciente de sala y tenemos que apagar alguna máquina o pasarlo a una sala normal, podemos decir que no, o tenemos que cumplir como nos ordenan. Si va contra nuestra moral, porque si bien nosotros no hacemos un juramento hipocrático, sí tenemos el juramento que hemos leído y visto y analizado de Florence Nightingale. Si nos solicitan hacer algo
que va contra nuestra moral, está lo que se llama, no recuerdo bien en términos legales ahora, pero el derecho a rehusar esta indicación médica. Estamos Pero en el nuestro planteamiento de Nightingale también se contradice, porque dice, nunca administraré nada que sea nocivo para la salud, pero igualmente dice que quiere aliviar el sufrimiento. Exacto, exacto. Hay una controversia también ahí. Hay una controversia. Y bueno, lo que nos va a llevar a tomar la decisión va a ser nuestra moral. Claro, ahí lo que juega, el papel que juega en ese momento es como moralmente tomemos nosotros. A ver, si lo que estamos haciendo es terminar con una vida, o lo que estamos haciendo simplemente es ayudar a que esa persona pase a mejor vida, por así decirlo. Que esa persona llegue a estar bien, que no esté sufriendo, que pueda irse sin tener eso de estar ahí conectado a una máquina. O moralmente simplemente se está realizando una tarea, nuestro trabajo. O moralmente se está aceptando la opinión de la otra persona, Claro. el deseo de no seguir sufriendo. ¿Sí? O también, lo peor de todo, es acceder a una petición que va contraria a nuestra moral. De ahí, al hecho de que, ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Es a que si nosotros construimos una moral, y fuera cual fuera esa moral, tenemos que siempre estar pesando aquellas indicaciones que estamos recibiendo, si están a favor o están en contra. Y no estar cumpliendo, y estamos hablando de casos, obviamente, extremos y controversiales, ¿no? Pero no estar cumpliendo indicaciones como si fuéramos unos monigotes. Tenemos nuestra conciencia, tenemos nuestra moral, tenemos una historia de vida que nos llevó a tomar tal o cual decisión, favor o en contra. Y no somos secretarios, yo les decía, no somos secretarios de cumplir lo que nos dicen en todo, porque hay cosas, y más sobre la salud, donde se juega la vida, donde se juega aquel filo de la vida y la muerte. Entonces, en esos momentos, tener bien claro y actuar conforme a nuestra moral. Hay argumentos a favor de la eutanasia y vamos a ir viendo algunos de ellos. Algunas frases que argumentan la práctica de la eutanasia dicen que las personas tienen derecho a decidir cuándo y cómo morir. Otros dicen que es cruel e inhumano negar a alguien morir cuando está sufriendo. Entonces, vieron que aparece el sufrimiento como un condicionante para que la persona tome la decisión de terminar con su vida. Pero el problema es el límite, porque si ustedes, el dolor es algo subjetivo. Yo en este momento les puedo estar diciendo que me duele la muela, pero ustedes no saben cuán grande o cuán pequeño es el dolor. Hay una persona que está tendida en una cama y le dice que quiere terminar con su vida porque está sufriendo. Sin embargo, no tiene ningún tipo de dolor. Y está sufriendo por algún desequilibrio emocional y también quiere argumentarse a favor de esta práctica solicitando que termine con su vida. Pero esto no está, la eutanasia no está solo permitida en enfermedades terminales, o es cualquier enfermedad en otros países. En otros países tiene sus variantes. No estaría mejor poner tipo restricciones. La eutanasia estará permitida en tales casos. Claro, hay diferentes puntos de vista entre los que tienen los claro, médicos para autorizar la eutanasia. Es decir, si usted es apto porque falta tal cosa. No es que te van a decir, sí, ¿qué te ve en la cabeza? Parece alguien te querés morir, sí, podés hacerlo. Eso no tienen criterios que analizar antes de autorizar. Claro, porque si de repente dice, tenés un cáncer tal, que vas a morir y cuando llegue el momento vas a sufrir dolores que ni la medicación te va... Bueno, ahí capaz que el primer punto
esa persona la puede elegir, decidir el día y el momento en que morir. Claro, porque si tiene un mes de vida y ese mes de vida lo va a pasar sufriendo, ¿por qué es aplazar ese sufrimiento y esa angustia y ese dolor todo ese mes? ¿No? Esos son todos argumentos a favor. Que tiene tratamiento y que se puede decidir, no va a tener tanto sufrimiento, ahí como que no. Bien. Otro de los argumentos que recitan a favor de esta práctica dice que debe permitirse cuando está en el mejor interés de todos los involucrados y no viola los derechos de nadie. Es decir, cuando hay interés de parte del paciente y de sus familiares, y si hay un acuerdo, no viola el derecho de nadie. A eso se refiere. Seguimos con más argumentos a favor. Puede proporcionar, desde otro punto de vista, obviamente, un modo coste efectivo de atender personas que están muriendo, es decir, que las instituciones dejen de seguir gastando dinero en personas que se van a morir. Claro. Entonces, al acelerar el proceso... Pasó no en se- la pandemia que se tuvo que decidir en algunos países quiénes usaban la máquina y quiénes no. En algunos países no, acá. Acá también. Bueno, pero digo, no Acá, sé detallar qué países, pero se llegó a decidir mucho qué personas usarían la máquina para seguir viviendo y quiénes no. Bueno, claro, pero en ese caso, la decisión partió porque habían otros que necesitaban la máquina, ¿no? Acá es cuando vemos que nadie está haciendo cola esperando la máquina, sino que decimos, o se decide terminar con la vida de esa persona porque está generando gastos y no va a llegar a más nada. Otro punto de vista, ¿eh? Tiene que yo solamente estoy exponiendo, no doy mi opinión ni a favor ni en contra. Una de esas sería muerte cerebral, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Pero ahí vieron que depende cómo se legisle la ley, porque si hablamos de sufrimiento, ¿cómo podemos evaluar que una persona con muerte cerebral está sufriendo o no? Quizá lo que están sufriendo son los familiares, pero la persona en sí no. Ocurre en la práctica, dicen otros, de modo que preferiblemente esté regulada. El mismo argumento que se utilizó para el aborto, o uno de los argumentos. ¿Cómo se hace? Vamos a legislarlo. Sí, pero también sería así lo mismo como decir el robo se hace, por lo menos vamos a legislarlo. Sí, igual. Es una tontería. Bueno, en la mayoría de los países, la eutanasia no está legalmente autorizada. La mayoría de las asociaciones médicas, estamos hablando de mayorías, se han pronunciado en contra. Y quizá lo que haya establecido este pronunciamiento en contra es el hecho de haber pasado por el juramento hipocrático. La legitimidad o ilegitimidad moral de la eutanasia ha sido largamente debatida, así como nosotros en este momento, por filósofos, por teólogos y médicos, por políticos, y sigue siendo hoy en día, porque es muy controversial. La posición de las personas respecto a la eutanasia está muy marcada por las tradiciones morales, obviamente. Para la tradición moral judeo-cristiana, la proposición fundamental, mejor dicho, la posición fundamental con respecto a la eutanasia, es que toda vida humana es sagrada, es algo dado por Dios, por lo que no podemos disponer de ella. Y ahí la consecuencia normativa de no matar. Hemos visto posiciones a favor de esta práctica. Ahora vamos a ver posiciones en contra. Entonces vamos a separar, por un lado, esas posiciones en contra, basadas en personas con una moralidad religiosa, donde pesa lo religioso, y después otros que argumentan en contra, pero que no pasa por lo religioso. Comenzamos por lo religioso. Pero lo religioso no es subjetivo, es muy objetivo. Sí. Entonces, encontramos frases como esta, donde dice que la vida es un regalo de Dios y solo puede ser tomada por Dios.
como que el hombre no tiene derecho a terminar con su vida ni con la vida de nadie. Los seres humanos son valiosos porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Todas las vidas humanas son igualmente valiosas. El proceso de morir es espiritualmente importante y no debe ser perturbado. Ahora, argumentos no religiosos en contra de esta práctica. Al aceptar la eutanasia, se acepta que algunas vidas son menos valiosas que otras. Podría no estar en el mejor interés del paciente, sobre todo cuando la decisión la toman los familiares. Afecta los derechos de otras personas, no solo los del paciente. Hay gente que dice que también un cuidado paliativo adecuado la hace innecesaria. ¿Por qué? Porque un cuidado paliativo, que es aquel que lleva adelante un tratamiento para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento, anularía aquello de que la eutanasia sería necesaria en caso de sufrimiento. Quizá, si hablamos de otros tiempos, tendría un poco más de validez. Pero hoy en día existe una serie de fármacos analgésicos, sedantes, que hacen efectivo el cuidado paliativo. De hecho, hay en las instituciones departamentos de cuidados paliativos. Claro, entonces, de esa manera sería un argumento no religioso que estaría en contra de la eutanasia porque ya no sería necesario, porque el sufrimiento, el dolor. Claro, no es lo mismo sufrir un accidente de unas quemaduras a cuerpo completo de tercer grado hace 60 años que sufrir un accidente de ese tipo ahora. Por supuesto, claro. Sí. Es eso. Bien, dicen que expone a personas vulnerables a presiones para dar término a su vida. Es decir, personas que pueden ser manejables y que están atravesando una situación de esta, a que aquellos que están a favor de la práctica, y ya veíamos diferentes tipos de argumentos de por qué a favor de la práctica, entre ellos el económico, bueno, de impulsar a personas vulnerables a que accedan a esta práctica. Lo mismo que con el aborto. En un momento, cuando se defendía la ley del aborto, se daban diferentes tipos de argumentos, las corrientes defensoras del aborto. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Y no quiero emparejar porque no está bien, pero que me consta en el área de la salud de que muchas mujeres que van, no digo con la decisión tomada, pero sí que van a consultar respecto al aborto y con muchas dudas, reitero, sin una decisión tomada, el equipo de salud la incita a hacerlo. Y eso no se hablaba antes de la ley. Por eso también claro, pensemos como que antes de que fuera ley era como un tabú aprobar el tema e intentar decir o hablar o comentar sobre eso. Claro. Y ahora la ley penal, o sea, está totalmente avalado por el gobierno, como que ya se expresa de otra forma. Y eso, en definitiva, como sociedad, nos va insensibilizando. No solamente a las personas frente a la práctica del aborto, donde antes éramos mucho más sensibles que ahora, y a las personas todas, a las mujeres que van a llevar adelante esta práctica, y al personal de salud. Nos hace más insensibles. Y cada vez va a ser más insensible aún. Perfecto. Va a llegar el momento que va a ser un procedimiento normal, el cual se va a reiterar varias veces en el día, con varias personas, y ya va a ser como normal. Capaz que hasta el momento, hasta va a llegar el momento que te hacen el examen preliminar, si te preguntan si te va a hacer un aborto, lo que sea, con tanto que avance. Yo el tema del aborto, yo el único... ¿Por qué el aborto sí y la eutanasia no? No, yo el único momento que pensé en un sí para el aborto es, por ejemplo, las niñas que tienen, no sé, 12 años y están embarazadas por violación,
que corre riesgo tanto el bebé como la madre, porque es una niña, puse en duda. No quiero decir que haya dicho que sí, pero mi pensar es en esa situación, ¿qué es lo que haría? Yo tengo 2 hijas mujeres, gracias a Dios, una ya es grande, pero la otra tiene 4 años, y no quisiera pensar en una situación donde mi hija corre riesgo, ya pasó por una situación horrible, y todavía encima corre riesgo de muerte por tratar de tener esa criatura. Eso sería algo que todavía no lo sé, no sé definirlo siquiera. Y eso es, Tengo dos Miriam, posturas ante eso. ese fue, Miriam, un argumento que los impulsores de la ley de aborto utilizaron para que la gente pudiera acceder y, digamos, ganar adeptos. Pero tengo una Claro, pero es noticia. un único punto que yo tocaría, porque por el resto somos todos grandes y responsables, a ver, digo Bueno, yo. pero tengo una noticia para darles, Miriam, y es que la ley de 1930 del Uruguay Ya incluía. contempla abortos en situaciones justamente como las que tú decís. Cuando hay amenaza de vida para el bebé, para la mamá, ¿verdad? O por producto de violación. Sí, ya estaba incluido. 1930. Ya estaba legislado, ya estaba aprobado y ya estaba autorizado. ¿Sí? O sea Y hay que médicos que antes están de de... acuerdo con el aborto porque supuestamente si ellos no lo hacían legalmente, las personas iban a hacerlo ilegalmente y perdían la vida. Pero legalmente también es inseguro. No es un 100% seguro. Ah, yo me refiero a que yo sería en todo caso la mamá de la criatura violada y además la abuela del bebé, y estaría en una situación de decisión por ser la mayor, porque es una niña, un menor, y son 2 vidas que me interesan, pero a la misma vez debo decidir. Y es algo que todavía no he podido ponerlo en un lugar, porque no me da la cabeza. Yo elijo a mi hija. O hijo. Sí, yo también. Me parece que la vida de tu hija. En enfermería iban muchas mujeres bastante seguidos a hacerse un aborto, ponerle, iban un mes y después los 2 meses aparecían de vuelta para hacerse otro aborto y cosas así. Dice que como que ya lo tomaban como normal. La insensibilidad, Es otro problema. la insensibilidad de la que hablaba hoy lleva a que la práctica del aborto, y digo hoy en día en el Uruguay y para muchas mujeres, sea un método anticonceptivo más. No es el último recurso. Exacto. Van y se hacen el procedimiento de unos minutos, entran, rellenan las cosas y pasan y es un minuto que ya se sacaron de ahí. Sí. Y ya está. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay mujeres que ya llevan, y no de ahora, de hace 3, 4 años atrás, 5 años atrás, 3, 4 abortos practicados. Sí, es así. ¿Sí? Entonces, es un método anticonceptivo más. A ese punto nos ha llevado la insensibilidad. Bien, con respecto a la regularización también, para esto, es que no hay manera de regularla adecuadamente, igual que con el tema anterior. Ahora, ¿qué pasa en el Uruguay? Hoy en día, la ley penal en el Uruguay define a la eutanasia y adopta a la acción típica prevista en el artículo 310, donde está en la carátula de homicidio. ¿Sí? Hoy en día, que es lo que se quiere cambiar. El Código Penal uruguayo, en su artículo 310, carátula homicidio, dice que el que con intención de matar diere muerte a una persona será castigado con 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. Pero sin embargo, al enumerar las llamadas causas de impunidad, el Código Penal uruguayo menciona en un apartado lo que es el homicidio piadoso, que contempla una buena parte de las hipótesis eutanásicas.
El homicidio piadoso, que hace mención el Código Penal uruguayo, en su artículo 37, establece que los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables. Y vamos contando en qué situaciones. Sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio piadoso efectuado por móviles de piedad. Y hay una condición más, mediante súplicas reiteradas de la víctima. O sea que se tienen que dar todos esos factores para que el juez dictamine si lo absuelve o no. Del análisis de este texto surge que el sujeto activo debe ser una persona con antecedentes honorables. Estamos hablando del médico precisamente. Segundo punto, el sujeto pasivo, es decir, la persona a la cual se le practicaría la eutanasia, debe tener una situación de padecimiento objetiva que realmente se pueda comprobar. Es difícil. Pero debe ser capaz de expresar súplicas de forma reiterada. Esto es actual, la ley actual uruguaya. El elemento objetivo consiste en dar muerte. La culpabilidad obviamente corresponde exclusivamente al dolo, que es el resultado ajustado de la intención. Obviamente que esto va a estar focalizado sobre el medio. La consecuencia penal que este acto puede llegar a tener es la facultad que tiene el juez actuante, dependiendo también de su carga moral, de exonerar de castigo al autor, lo que se llama un perdón judicial. Entonces, con estas cosas, ¿cuáles son los médicos que se pueden animar a llevar adelante? Porque imagínense que se dé el caso de que la persona realmente tenga un dolor objetivo, que se pueda comprobar, un sufrimiento, un padecimiento objetivo. Segundo, que le suplique de forma reiterada, no que le diga una vez o dos al médico que termine con su vida, con su sufrimiento. Y tercero, que el médico tiene que tener antecedentes honorables. Cuando se cumplen esas cosas, el médico accede y después, dependiendo del juez que le toque la causa, porque va juez, si el juez entiende de que se dieron y se corroboraron estas tres cláusulas, el médico puede ser absuelto. Ahora, si el juez entiende de que no, ¿cuánto hablábamos hoy? 12 meses a no sé cuántos años de penitenciaría. ¿Ah? Eso es lo actual de la eutanasia. Bueno, chiquilines, por acá entonces vamos a redondear la jornada de hoy. Yo les voy a subir este material donde están adjuntas unas 10 diapositivas más, y en base a esas 10 diapositivas, ustedes van a tener que hacer también, bueno, un ejercicio parecido al que estuvieron haciendo de forma grupal. ¿Qué es el objetivo de todo esto? Un tema, naturalmente, que nos toca muy de cerca, de que lo podemos vivir a lo largo del desarrollo de nuestra actividad profesional, y ir además creando entre nosotros, si bien ya existe, una objetividad en cuanto a nuestra moral. No quiere decir que porque sea legal esté de acuerdo con nuestra moral. No quiere decir que porque me lo indique un médico, yo esté de acuerdo y lo lleve adelante. O sea, tener una conciencia y un discernimiento de todo aquello, de todo mi proceder en cuanto al campo de la salud. Todos nosotros nos hemos involucrado en la enfermería porque creo yo, que todos tenemos, y parte la decisión que hemos tenido de involucrarnos en esto, de querer ayudar al prójimo. Ninguno estudia para matar, pero las situaciones pueden ir cambiando. De hecho, han ido cambiando. Definámonos qué postura tomar.
Muy bien. Seguramente nos vamos a ver entonces en la próxima materia, porque mañana sería la última instancia de ética. Espero que como no nos vamos a ver, por lo menos dentro de esta materia, quizás sí la semana que viene, espero que les haya sido de su interés y del agrado para poder entonces ir creciendo en los conocimientos, no solamente a los que hacen directamente a la salud, sino a todos aquellos que están envueltos y que nos tocan muy de cerca, como es el tema legal. Si no hay más nada para decir, estaríamos Profe, despidiendo. sí, la plataforma sigue sin andar. Profe, me tengo que retirar. Sí, pero, bueno, profesor, agregando todo eso, muchísimas ¿La tarea gracias. que se va a hacer es en grupo? En grupo, sí. Sí. ¿De cuánto el grupo? Entre 4 y 6. La plataforma, chiquilines, eso es comunicación directa de ustedes con el instituto. ¿Sí? Porque yo de mi casa no puedo hacer absolutamente nada. Yo digo por el material y eso. Pero por el tema. Va a quedar por WhatsApp. Y por el no. tema del tiempo de hacer la tarea, hasta que habiliten la plataforma. ¿Cuándo se desactivó la tarea? La gente que se tiene que... 3 de la tarde, más o menos. Sí, entre la tarde. ¿Hoy? Hoy. Sí. ¿Hoy? Y hasta ahora sigue sin andar. Sí, estamos sin plataforma. Bueno, De repente la puedes dejar hasta el vamos- lunes. Vamos a hacer una cosa. Yo les subo el material entonces, o me pasan un correo y después se lo distribuyen entre ustedes y dejamos Acá. sin... Y cuando se claro, habilite porque- la plataforma, hacemos subimos el trabajo. Ahí está. Pero Muy sin tiempo límite. Bueno, gracias, profe. Gracias. Bueno, si alguien me pasa un correo entonces para yo subirles el material y Yo se lo paso. y después lo comparto con ustedes. Bien. ¿Qué compañero sube? Yo, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, pasado el correo. está. Dale, muy bien. nos pasas, Rodrigo. Sí, sí, déjame que busque el correo electrónico. Acá. Este es. Ese es el correo electrónico. A ver, ¿dónde salió? Acá en En el chat. En el chat. Rodrigo Tony 2000 @gmail. Listo. Bueno, que descansen. Chao. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. igualmente. Chao, profe. Buen fin de.